En la noche cubana hay un silencio que pesa más que el calor. No es solo la falta de electricidad, es la certeza de que todo un país depende de barcos que ya no llegan, de acuerdos firmados en despachos lejanos, de un hombre capturado a miles de kilómetros que nunca pisó Centro Habana, pero cuyo derrumbe se siente en cada apagón. Mientras los barrios se hunden en la oscuridad, los hoteles para turistas siguen encendidos como islas de otro planeta, custodiados por las mismas estructuras militares que durante años vivieron del petróleo fácil que llegaba desde Caracas. Hoy, ese chorro se ha convertido en un goteo incierto, y con la caída de Nicolás Maduro, el petróleo hermano se revela por lo que siempre fue, una cadena. Durante más de 2 décadas, la supervivencia económica del castrismo se sostuvo sobre un pacto silencioso. Venezuela ponía el crudo, Cuba ponía el aparato político, ideológico y de inteligencia. Barriles a crédito, precios preferenciales, pagos diferidos, cuentas nunca explicadas al ciudadano de ninguno de los dos países. Era la continuidad tropical del viejo subsidio soviético, con otra bandera, otro acento y un componente mucho más oscuro: el uso del Estado venezolano como plataforma para redes opacas de corrupción, contrabando y crimen organizado, donde la frontera entre política y delito se desdibujó por completo. Detrás del discurso de solidaridad bolivariana se tejía la dependencia perfecta. La Habana se volvía adicta al petróleo barato. Caracas se volvía adicta al know-how represivo cubano. Mientras el noticiero hablaba de bloqueo y resistencia heroica, los tanqueros llegaban a la bahía de La Habana y a Matanzas como fantasmas cargados de un combustible que el pueblo nunca vio traducido en prosperidad. Con ese crudo, el régimen cubano mantuvo funcionando sus termoeléctricas obsoletas, alimentó la red turística controlada por conglomerados militares y aseguró combustible para su propia maquinaria de control. Pero muy pronto, la ecuación se volvió más perversa. El excedente de petróleo se revendía en el mercado internacional, generando divisas frescas para una élite que no se sometía a ningún tipo de auditoría ciudadana. Era el sueño perfecto del poder: ingresos millonarios sin transparencia, sin oposición real, sin prensa que preguntara. Al otro lado del mar, en los barrios de Caracas y Maracaibo, se hablaba cada vez más de narcotráfico, de militares enchufados, de rutas aéreas y marítimas usadas para algo más que petróleo. La figura de Nicolás Maduro, heredero del proyecto chavista, apareció repetidamente vinculada en acusaciones internacionales al uso del Estado venezolano como estructura para el crimen organizado, mientras el país se hundía en hiperinflación y escasez. Para La Habana, sin embargo, el cálculo era frío. Mientras ese hombre y su entorno se mantuvieran en el poder, el flujo de crudo, aunque menguante, seguiría llegando. La moral era secundaria. Lo importante era que la alianza se sostuviera. Pero nada que se construye sobre la ruina de 2 economías podía ser eterno. A medida que la industria venezolana colapsaba, los envíos a Cuba bajaban de los casi 100.000 barriles diarios a la mitad, luego a 1/3, obligando al régimen cubano a racionar más, a programar mantenimientos en las termoeléctricas que en realidad eran confesiones de escasez, a ocultar bajo tecnicismos lo que era un simple hecho. Ya no había suficiente combustible ni siquiera para mantener las luces encendidas. Y sin embargo, la estructura de poder no cambiaba. Gaesa seguía controlando los hoteles, las tiendas en divisas, los puertos. Los militares seguían al mando de los negocios clave. La población seguía a oscuras. La captura de Maduro no fue solo un golpe geopolítico. Fue el disparo de salida de una verdad incómoda para el castrismo. Ese narco, que muchos en la isla solo conocían por rumores y titulares extranjeros, era en realidad una de las últimas columnas que sostenían la fachada económica del régimen cubano. Su caída dejó en evidencia hasta qué punto la supuesta soberanía energética de Cuba era un mito de propaganda. La isla produce apenas una fracción del combustible que necesita y dependía críticamente de un aliado que ahora lucha por sobrevivir entre sanciones, intervención externa y disputas internas por el poder.
El petróleo barato se acabó, y con él, la coartada para seguir posponiendo cambios estructurales. Hoy, cuando se mira a Cuba desde afuera, se ve un país atrapado entre ruinas materiales y ruinas morales. Apagones masivos, cortes de agua, transporte colapsado, hospitales sin recursos, un éxodo constante de jóvenes que huyen por cualquier vía posible. Pero detrás de cada vela encendida en un balcón, detrás de cada nevera vacía, hay una historia que conecta a La Habana con Caracas, a los acuerdos firmados por Chávez y Castro, con la última escena de Maduro, rodeado de fuerzas extranjeras. No fue un accidente, fue diseño. Se construyó un modelo de dependencia energética, atado a la permanencia de un régimen cuestionado por narcotráfico, corrupción y violaciones de derechos humanos. Y ahora, cuando esa pieza cae, el precio lo pagan, como siempre, los de abajo. Hoy vamos a entrar en esa historia silenciada. Vamos a seguir la ruta del petróleo que unió a dos dictaduras, a desentrañar cómo un narcoestado petrolero se convirtió en el respirador artificial del castrismo y por qué, con la caída de Maduro, Cuba se asoma al borde de una crisis aún más profunda. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos no solo hablaremos de cifras y barriles, hablaremos de cómo la oscuridad que hoy se vive en la isla no es solo eléctrica, sino política, moral y histórica. Para entender lo que hoy se apaga en Cuba, hay que volver al momento en que se encendió esta nueva dependencia. Es el año 2000. En Caracas, Hugo Chávez necesita legitimidad continental. En La Habana, Fidel Castro necesita urgentemente un sustituto para el oxígeno soviético que ya no existe desde los 90. Se sientan, se abrazan ante las cámaras, hablan de integración, de unidad latinoamericana, de dos revoluciones hermanas. Detrás de las consignas se firma el verdadero pacto. Petróleo venezolano a cambio de servicios cubanos, en condiciones tan ventajosas y opacas que ningún ciudadano conocerá jamás el verdadero precio de ese abrazo. Cuba, que llevaba años sobreviviendo a base de apagones, bicicletas chinas y libretas de racionamiento, encuentra en ese convenio un salvavidas inmediato. De repente, la isla empieza a recibir decenas de miles de barriles diarios de crudo. Primero alrededor de 50.000, luego 70.000, hasta acercarse a los 100.000 barriles por día. Oficialmente, es un intercambio justo. Médicos, maestros, entrenadores deportivos y asesores de seguridad cubanos viajan a Venezuela, mientras los tanqueros regresan llenos hacia Matanzas y La Habana. En la práctica, el valor del petróleo supera ampliamente lo que Cuba entrega en servicios. La diferencia se convierte en deuda, en influencia política y, sobre todo, en una fuente monumental de recursos manejados sin control ciudadano. A partir de ahí, el régimen cubano reescribe su propio guión. El discurso del periodo especial empieza a diluirse. La narrativa del sacrificio se mezcla con una tímida sensación de alivio en la cúpula. Los hoteles turísticos que habían sobrevivido a los 90 se expanden, siempre bajo el mando de conglomerados militares. Las tiendas en divisas se llenan de productos importados inaccesibles para el salario medio. El pueblo sigue haciendo colas interminables por pollo y aceite, pero el Estado, gracias al petróleo venezolano, puede seguir subsidiando una economía improductiva, mantener la maquinaria represiva bien alimentada y al mismo tiempo proyectar hacia afuera la imagen de una revolución resistente y autosuficiente. Nada más lejos de la realidad, porque el parasitismo energético tiene reglas férreas. Quien vive de subsidios necesita que el donante se mantenga en pie. Y ahí entra el segundo movimiento de esta historia. A cambio del petróleo, La Habana no solo envía médicos y alfabetizadores, envía asesores de inteligencia, expertos en control social, operadores políticos curtidos en décadas de partido único. Se infiltran en estructuras clave del chavismo, ayudan a montar aparatos de vigilancia, técnicas de movilización y propaganda. Lo que para el discurso oficial es cooperación, en la práctica es una colonización silenciosa. La seguridad del proyecto bolivariano se ata deliberadamente al saber acumulado del castrismo en cómo mantenerse en el poder a cualquier costo. Mientras tanto,
En la isla se consolida una paradoja que marcará el destino de millones de cubanos. Por un lado se repite que Cuba es pobre pero digna, bloqueada pero soberana. Por otro, la matriz energética y buena parte del presupuesto estatal dependen de decisiones tomadas en Miraflores, a miles de kilómetros. Los años de bonanza petrolera venezolana se traducen en una relativa estabilidad en Cuba, menos apagones que en los 90, algo más de transporte, un poco más de combustible para la agricultura y la industria. Pero esa aparente mejora nunca se acompaña de reformas profundas, de apertura real, de productividad. El petróleo barato se usa como parche, no como puente. El modelo se mantiene intacto, ineficiente, militarizado. Con Nicolás Maduro, la ecuación se vuelve todavía más turbia. Hereda un país que ya comienza a hundirse. PDVSA deteriorada, corrupción institucionalizada, deudas gigantescas, acusaciones crecientes de narcotráfico sobre altos mandos civiles y militares. Sin embargo, para La Habana, Maduro sigue siendo una figura funcional. Garantiza que el flujo de crudo, aunque menguante y salpicado de crisis, continúe. Permite renegociar deudas en condiciones oscuras. Mantiene la alianza política en foros internacionales. El precio humano que pagan los venezolanos, escasez, inflación, violencia, importa poco mientras los tanqueros sigan zarpando hacia el Caribe. De nuevo, el cálculo frío del poder. La supervivencia del régimen cubano se ata conscientemente a la suerte de un gobernante cada vez más aislado y cuestionado. En Cuba, la población no votó ese pacto, no decidió depender del petróleo de un país que se desliza hacia el abismo. Pero lo sufre. Cada vez que la producción venezolana cae, en la isla reaparecen las roturas imprevistas en termoeléctricas, los mantenimientos programados, las justificaciones técnicas que esconden una verdad simple: falta combustible. Cuando algún carguero se retrasa, se siente en la duración de los apagones, en las guaguas que no pasan, en las cosechas que se pierden porque no hay diésel para mover tractores ni para bombear agua. Poco a poco, el cubano de a pie comprende algo que nadie se atreve a decir en voz alta. Su luz, su refrigerador, su olla de presión dependen de un juego geopolítico sobre el que no tiene ningún control. Y así llegamos al presente, a un país que no aprendió a caminar solo, porque siempre tuvo alguien que lo empujaba con barriles ajenos. Durante años, el castrismo usó el petróleo venezolano para evitar la pregunta incómoda: ¿qué pasaría con este modelo sin subsidios externos? ¿Qué quedaría de la potencia médica y educativa si tuviera que financiarse con una economía abierta, transparente y productiva? Hoy, con Maduro fuera del tablero y el flujo de crudo en el aire, esas preguntas ya no son teóricas. Se responden en las penumbras de un edificio en Marianao, en la falta de medicamentos en Camagüey, en el éxodo que desangra la isla hacia cualquier frontera posible. Este es el mundo, y estas son las reglas en las que se mueven nuestros protagonistas. Un régimen que cambió el subsidio soviético por el subsidio chavista, que ató su destino a un narcoestado petrolero, y un pueblo convertido en rehén energético de decisiones tomadas muy lejos de sus barrios. En la próxima parte, vamos a entrar en el corazón del mecanismo. ¿Cómo funcionaba realmente la ruta del crudo? ¿Qué negocios paralelos se tejieron alrededor de esos barriles? ¿Y por qué, cuando se cayó Maduro, comenzaron a crujir no solo las refinerías venezolanas, sino también los cimientos del castrismo? El corazón del secreto no estaba en los discursos, sino en las rutas, no en las consignas de pueblos hermanos, sino en las cartas de porte de los tanqueros, en las transferencias hechas desde empresas pantalla, en los acuerdos firmados en salones cerrados donde nunca entró una cámara independiente. Durante años, la escena pública fue siempre la misma: Nicolás Maduro repitiendo lealtad a la revolución cubana, La Habana proclamando gratitud eterna al pueblo venezolano. Pero bajo esa liturgia se movía otro teatro, el de los negocios opacos, los favores cruzados, las deudas infladas, el petróleo que salía de PDVSA con un precio y llegaba a Cuba con otro, para luego revenderse en terceros mercados envuelto en banderas de solidaridad.
El mecanismo era tan simple como perverso. Venezuela enviaba crudo a precios preferenciales y con créditos blandos, muchas veces sin pagos inmediatos, confiando en que Cuba compensaría con servicios médicos, asesoría y apoyo político. La diferencia entre el valor real del petróleo y lo que se declaraba se convertía en un colchón financiero manejado por las cúpulas de ambos países. En Cuba, ese dinero fresco no se veía en los mercados ni en los salarios, se veía en la expansión silenciosa de conglomerados militares que controlaban hoteles, puertos, zonas francas, tiendas en divisa. En Venezuela se veía en estructuras paralelas de poder, en militares hechos empresarios, en operadores políticos blindados por la impunidad. No fue un error contable, fue un diseño. Alrededor de esa arteria petrolera crecieron otros vasos comunicantes más oscuros. Las mismas rutas marítimas que transportaban crudo empezaron a ser monitoreadas por agencias internacionales por sospechas de triangulaciones ilegales, cambios de bandera en alta mar, transferencias entre buques sin declarar. Las estructuras de inteligencia, donde la influencia cubana era notoria, se convirtieron en muro de contención frente a investigaciones sobre narcotráfico y lavado de dinero que salpicaban a figuras clave del chavismo. En ese contexto, el apodo que muchos daban a Maduro, el narco que controla un estado petrolero, no era una exageración literaria, sino el resumen brutal de una percepción extendida, la de un gobierno acusado una y otra vez de usar la maquinaria estatal para proteger y beneficiar redes criminales. Para La Habana, esa deriva no era un accidente desafortunado, sino el precio calculado de la lealtad. Mientras Maduro resistiera, mientras asegurara que los barcos siguieran saliendo hacia el Caribe, el resto era manejable. La revolución bolivariana podía estar hundida en escándalos, el país en colapso, la población venezolana huyendo por millones. Lo importante era que el flujo no se cortara. El castrismo apostó todo a esa ficha. No diversificó seriamente su matriz energética, no abrió la economía, no desmontó el monopolio militar sobre los sectores clave. Cada barril venezolano se convertía en otra excusa para no cambiar nada, para seguir culpando al bloqueo mientras se vivía del subsidio de un socio cada vez más cuestionado. Aquí aparece la gran ironía. Mientras se demonizaba al imperio y se presentaba la relación con Caracas como un ejemplo de independencia frente a Washington, Cuba ataba su futuro a la estabilidad de un régimen cuya principal garantía de supervivencia era, precisamente, su valor estratégico en el mercado mundial del petróleo. El castrismo se colgó de un narcoestado petrolero para decir que era libre, y en ese abrazo, ambas dictaduras se contaminaron mutuamente. Venezuela importó métodos de control social, vigilancia y represión. Cuba importó algo aún más corrosivo, la convicción de que siempre habría otro barril amigo que tapara el hueco de su improductividad interna. La captura de Nicolás Maduro, en este contexto, no es solo la caída de un presidente, es el momento en que se corta, de golpe, el cordón umbilical de una dependencia cuidadosamente construida durante más de 20 años. De pronto, las llamadas entre La Habana y Caracas ya no son negociaciones de aliados, sino súplicas, reclamos, cálculos de emergencia. ¿Quién controla ahora PDVSA? ¿Qué hará el nuevo poder en Venezuela con esos acuerdos desproporcionados firmados en la época dorada del chavismo? ¿Seguirán saliendo barcos hacia Cuba en medio de una reconfiguración total del tablero geopolítico? Cada respuesta probable asusta a la cúpula cubana mucho más que cualquier discurso de la disidencia. Y es aquí donde se ve con más claridad el verdadero alcance del secreto. El pueblo cubano descubre, a través de la oscuridad literal, lo que nunca le dijeron con palabras. Descubre que sus apagones no son solo fallos técnicos, sino el eco de decisiones tomadas años atrás en nombre de él, pero en su contra. Que su nevera vacía está conectada con reuniones en Miraflores, con maletines que nunca vio, con cuentas en el extranjero donde terminaron parte de esos negocios disfrazados de cooperación. Descubre que el narco que hundió a Venezuela hundió también por arrastre
la precaria estabilidad energética de Cuba, y que quienes lo abrazaron y defendieron durante años fueron precisamente aquellos que se presentan como salvadores de la patria. En el centro de esta historia no hay ideología, hay poder. No hay socialismo en el sentido noble que muchos soñaron. Hay una aristocracia de partido y uniforme que encontró en el petróleo venezolano la manera perfecta de prolongar su mandato sobre un país exhausto. La ruta del crudo fue también la ruta del miedo. Miedo a perder el control, miedo a quedarse sin subsidios, miedo a aceptar que el modelo sin respirador externo no se sostiene. Por eso se apostó hasta el final por Maduro, incluso cuando su figura ya estaba asociada en todo el continente a corrupción, represión y crimen. No fue una alianza de principios, fue un pacto de supervivencia entre dos élites dispuestas a hundir a sus sociedades antes que renunciar al poder. Hoy, cuando esa pieza se ha desplomado, el mecanismo queda al descubierto como un motor oxidado al que se le ve cada engranaje. En la próxima parte, vamos a ver qué ocurre cuando ese motor empieza a fallar en cadena. Cómo se traduce día a día en la caída de proyectos, en ruinas materiales, en biografías que se apagan, en un país entero que ve cómo el sueño oficial se desmorona a la misma velocidad que se agotan los últimos tanques de combustible en sus termoeléctricas. La caída de un subsidio no suena dramática sobre el papel. Parece un asunto de porcentajes, de gráficos, de tecnicismos. Pero en Cuba, la caída del petróleo venezolano y el derrumbe de Nicolás Maduro como garante de ese flujo se traduce en algo mucho más brutal: la vida cotidiana hecha ruina. De 2023 en adelante, los envíos de crudo desde Venezuela comienzan a tambalearse seriamente. Meses de 50.000 barriles se alternan con otros de apenas 30.000, hasta estabilizarse por debajo de lo que la isla necesita para mantener encendida su destartalada red eléctrica. En 2025, el frágil equilibrio se rompe. Cuba sufre apagones nacionales masivos, cortes que dejan sin luz a más de la mitad del país durante horas y días, en lo que muchos describen como el regreso, corregido y aumentado, del viejo periodo especial. Las consecuencias se ven primero en los lugares donde el régimen siempre prometió fortaleza: la energía, la producción, los servicios básicos. Las termoeléctricas, viejas, mal mantenidas y dependientes de combustible importado, comienzan a colapsar en cadena. Cualquier fallo técnico se convierte en catástrofe porque ya no hay reservas suficientes de crudo ni piezas de repuesto para reaccionar a tiempo. Los hospitales improvisan con plantas eléctricas que no siempre tienen diésel. Operaciones se retrasan, medicamentos que requieren refrigeración se pierden, salas enteras quedan a oscuras mientras se prioriza la electricidad para instalaciones estratégicas, hoteles de Gaesa y áreas turísticas. La promesa de una potencia médica se topa de frente con la realidad de un sistema que depende de barcos que ya no llegan. En el campo, el golpe es igual de devastador. Sin combustible para tractores, sistemas de riego y transporte de mercancías, la ya maltrecha agricultura cubana entra en un círculo vicioso. Se produce menos, se pierde más, se encarecen los alimentos. Los apagones continuos afectan también el bombeo de agua para riego y consumo humano, generando crisis de abastecimiento en ciudades y pueblos donde la gente pasa horas esperando que una pipa aparezca al final de la calle. Cada litro de diésel se vuelve un tesoro, administrado no en función de las necesidades del país, sino de las prioridades de la élite que decide quién recibe y quién se queda a oscuras. La caída de Maduro y la incertidumbre sobre el futuro de los envíos venezolanos terminan de desnudar ese mecanismo de racionamiento político. En la vida doméstica, el petróleo que falta se convierte en tiempo robado, robado al sueño, al trabajo, a la dignidad. Una madre que pasa la noche abanicando a sus hijos porque no hay ventilador. Un anciano que no puede guardar sus medicinas en un refrigerador que se descongela una y otra vez. Estudiantes que intentan leer con la luz del móvil hasta que se agota la batería. Cuando el Estado anuncia un programa de apagones oficial, lo que en realidad está comunicando es la confesión de una derrota,
la de un modelo que no puede garantizar ni siquiera el mínimo de estabilidad eléctrica para sostener una vida moderna. Y todo eso en un país que alguna vez se jactó de tener garantizado el suministro gracias a la amistad con la Venezuela chavista. La decadencia no es solo energética, es simbólica. Las grandes vaquerías que debían convertir a Cuba en una potencia lechera están abandonadas, oxidadas, sin combustible para mover bombas ni transportar pienso. Los hoteles de lujo construidos a la orilla del mar funcionan como vitrinas vacías. Algunos operan a media máquina, otros apenas reciben turistas en un entorno de crisis y protestas, pero todos consumen recursos que el cubano de a pie no verá jamás transformados en bienestar. En los barrios, la noche sin luz se llena de un murmullo de radios a pilas, donde se escucha, entre interferencias, la noticia que lo explica todo sin que nadie lo diga claro. El gran aliado petrolero ha caído, y con él se viene abajo la coartada perfecta del castrismo. La biografía del régimen también entra en su propia penumbra. Durante años, la narrativa oficial se sostuvo sobre dos pilares: la resistencia frente al imperio y la lealtad de aliados como Venezuela. Esos aliados, se decía, demostraban que el modelo cubano no estaba aislado, que tenía respaldo, que su camino tenía continuidad. Pero cuando Maduro es capturado, acusado desde hace tiempo de estar en el centro de un entramado de corrupción y narcotráfico, la imagen se agrieta. ¿Qué clase de solidaridad era esa que dependía de un gobernante con semejante prontuario internacional? ¿Qué legitimidad moral puede reclamar un sistema que decidió atar el futuro energético de 11 millones de personas a la suerte de un narcoestado petrolero? El régimen intenta, como siempre, controlar el relato. Habla de conspiraciones externas, de ataques energéticos, de sabotajes. Presenta los apagones como sacrificios temporales, como expresiones de un país que resiste. Pero la gente ha aprendido a leer entre líneas. Sabe que la caída del suministro venezolano no es un suceso aislado, sino la consecuencia directa de 20 años de apostar por subsidios en lugar de por reformas, por lealtades de clan en lugar de por responsabilidad con los ciudadanos. Lo que se derrumba no es solo un convenio energético, es la ilusión de que se podía sostener indefinidamente un modelo improductivo colgado de un respirador externo. Y en el fondo, hay una ironía amarga. La revolución que se proclamó soberana quedó a merced de un solo hombre en Caracas. La dirigencia cubana, que siempre habló de dignidad nacional, aceptó que la estabilidad de la isla dependiera de los caprichos, los errores y, finalmente, la caída de un gobernante acusado en medio mundo de convertir su país en refugio del crimen organizado. No fue un fallo puntual, fue el modelo en acción. La prolongación de un sistema que no genera riqueza sino dependencia, no crea ciudadanía, sino clientelas, no distribuye poder, sino que lo concentra en una élite que, cuando todo se derrumba, sigue encendiendo sus propias luces mientras el resto camina a oscuras. En la próxima y última parte, vamos a mirar de frente el legado de esta alianza, que deja en la historia de Cuba esta apuesta por el petróleo sucio de un narcoestado. ¿Qué significa moralmente haber hipotecado el futuro del país a cambio de unos años de subsidios? ¿Y qué preguntas quedan abiertas para quienes hoy, entre apagones y colas, empiezan a preguntarse si todavía hay tiempo de cambiar el rumbo? Cuando se mira hacia atrás, la alianza entre La Habana y Caracas aparece como un espejo roto donde se refleja el destino de dos países. De un lado, un narcoestado petrolero que dilapidó una de las mayores reservas de crudo del planeta. Del otro, una dictadura envejecida que, incapaz de generar riqueza, decidió colgarse de ese petróleo sucio para prolongar su dominio. Durante más de 20 años, el poder en Cuba se sostuvo sobre un subsidio que se vendió como solidaridad entre pueblos, pero que en realidad fue una transacción fría. Barriles a cambio de control político, crudo a cambio de silencio frente a la corrupción y al crimen. No fue un accidente, fue diseño. Se construyó conscientemente una dependencia energética que ataba la vida cotidiana de 11 millones de cubanos a la suerte de un hombre y de una cúpula señalada por sus vínculos con el narcotráfico
y las redes ilícitas. El resultado está a la vista. Un país que tras la captura de Nicolás Maduro y el desplome de los envíos de petróleo barato, se descubre desnudo, sin colchón, sin reservas, sin un plan que no sea pedir otro milagro externo. Los apagones nacionales, la crisis de agua, el colapso del transporte, la caída de la producción agrícola e industrial no son solo dificultades coyunturales, son la factura moral y económica de haber usado durante décadas el subsidio ajeno para no transformar un modelo improductivo y represivo. La alianza petrolera con Venezuela no significó modernización ni diversificación, ni apertura. Significó tiempo comprado para que la misma élite mantuviera su poder mientras la infraestructura se oxidaba, la población envejecía y los jóvenes escapaban por cualquier frontera posible. En el plano humano y psicológico, esta historia deja heridas profundas. Enseña que la lealtad del régimen cubano nunca fue con su pueblo, sino con quienes garantizaban su supervivencia. Que ese estuvo dispuesto a sostener hasta el final a un gobernante internacionalmente señalado por corrupción y narcotráfico, con tal de que los tanqueros siguieran llegando, aunque fuera cada vez con menos crudo. Que se aceptó, sin pestañear, que los hospitales, las escuelas, la comida en la mesa, dependieran de acuerdos firmados a espaldas de la ciudadanía, con un Estado extranjero hundido en su propia tragedia. Habla de una cultura de poder basada en el miedo, la lealtad de clan, el cinismo y el autoengaño, la convicción de que todo se podía justificar en nombre de la resistencia, incluso hipotecar el futuro del país a la suerte de un narco. Al final, lo que deja esta historia es una imagen amarga. Mientras el pueblo cubano hace colas en gasolineras vacías, cocina a leña y soporta noches enteras sin electricidad, los responsables de haber atado el destino de la isla al petróleo de un narcoestado no han sido juzgados ni en tribunales ni en la memoria oficial. La propaganda intentará borrar, maquillar, desviar la atención. Pero los hechos están ahí. Hubo un tiempo en que los barcos llegaban llenos, las élites brindaban en hoteles climatizados y se hablaba de victoria estratégica. Hoy, en cambio, las ruinas materiales y morales son imposibles de ocultar. La caída de Maduro no solo desnudó la fragilidad económica del castrismo, dejó claro para quien quiera verlo que el modelo fracasó, que el régimen es responsable y que la población paga otra vez el precio. Y ahora las preguntas quedan en el aire, esperando tu voz. ¿Crees que la dirigencia cubana podría alegar ignorancia sobre el origen y la naturaleza del dinero y del petróleo que recibió de Venezuela durante todos estos años? ¿Piensas que este entramado de subsidios, deudas y silencios habría sido posible si los ciudadanos hubiesen tenido acceso real a la información, a la prensa libre y al control democrático del poder? Estamos a tiempo de romper este ciclo de dependencia, primero soviética, luego chavista, y construir un país que no necesite colgarse de dictaduras extranjeras para encender una bombilla. ¿Quién debe responder y ante quién por haber atado la vida diaria de millones de cubanos a los caprichos de un narcoestado en ruinas? Si esta historia te pareció reveladora, suscríbete, activa la campanita y comparte este video. Cuantas más personas conozcan estos archivos ocultos, mejor podremos entender nuestro presente. Te espero en una próxima entrega de Archivos de Cuba. Nos vemos pronto.